Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Bueno, voy a conversar con Ángel Medina, con los buenos días además para todos mis amigos televidentes. Ángel Medina es presidente del Parlatino y vicepresidente de la Comisión de Política Exterior, es de la MUD, partido de oposición, que según Jorge Rodríguez es ilegal. ¿Tú qué piensas? ¿Ah? Mira, esa denuncia de Jorge Rodríguez, primero, no tiene ningún sentido políticamente hablando, pero en segundo lugar, que creo que es lo peor para quienes están en el poder, es que representa una debilidad. Porque venir con ese cuento de que la MUD ahora es un fraude, después que hemos participado en varias elecciones, después que hemos derrotado de manera contundente el pasado 6 de diciembre, venir con ese cuento a esta altura del momento del proceso del referéndum revocatorio, es un absurdo, pero además representa que se quedaron sin argumentos. O sea, ya no hay forma ni manera que ellos tengan para desechar una voluntad que es del pueblo, que es el deseo de cambio de la gente a través del mecanismo constitucional del referéndum revocatorio. Así que yo creo que esta es una carta sin sentido, una carta ilógica, pero que además los muestra con muchísima ¿Qué debilidad. pretenden? ¿Qué crees tú que es el objetivo de esas denuncias? Lo que han pretendido desde el primer día que solicitamos el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio ha estado bloqueado desde el primer momento que lo solicitamos. Ahora, ¿es una táctica dilatoria o tienen esperanza de que el CNE declare el fraude? Mira, los que están en el poder tienen su planteamiento bien claro desde el punto de vista estratégico y las declaraciones de todos ellos rondan en función de tres cosas. Uno, tratar de colocar todas las trabas posibles, inventadas y construidas para que el referéndum se tarde. Dos, tratar de colocar todos los argumentos ilógicos para achacarle a que nosotros, la oposición, ese retraso del referéndum revocatorio. Y tres, provocar en la ciudadanía en general que desea un cambio, provocar la desesperanza, provocar el desconsuelo, provocar ese sentimiento de que no se puede, y ese es el objetivo. Ahora, pero hay que dejárselo claro a la gente. A estas alturas, ¿tú crees que hay revocatorio este año? Claro, siempre hay oportunidades de hacer un referéndum revocatorio. Si para el lunes nos colocan el 20%, muy claramente podemos estar haciendo el referéndum revocatorio en los últimos 2 meses de este año. ¿El lunes qué día es? El lunes es primero. Ah, bueno, tengo entendido que el 1 de agosto anunciaban eso. Entonces, este año es muy posible y muy factible que se haga el referéndum revocatorio. Y la única manera que se está planteando la idea de no hacerlo este año es porque precisamente el poder está jugando a que no se haga. Entonces, ¿quién puede más? El 80% de los venezolanos que queremos realmente un cambio en este país y que estamos buscando el referéndum revocatorio como un camino alternativo a ese cambio o una resolución de ese conflicto, o ese 20% que está en el poder y que está poniendo todas las trabas. ¿Tú crees que la gente va a trabas? votar? Porque allí hay una encuesta de Benebarómetro que yo no, que honestamente no creo mucho en encuestas, pero porque yo siempre he sostenido que en Venezuela no existe una infraestructura para hacer una encuesta que mida todos los sectores. Okay. Decir, pero de todas maneras, ellos tienen la obligación de hacer sus encuestas. Y decían que solo el 64% está dispuesto a votar. ¿Tú qué crees? Mira, yo con lo que hemos vivido con la recolección de las primeras firmas con las planillas, después con el 1%, y lo que tú sientes cada vez que recorres el país, evidentemente te da una muestra de que no, o sea, no es el 60, es una enorme cantidad de venezolanos que desean un cambio y, por ejemplo, con el 1% estuvieron dispuestos a hacer enormes colas de horas enteras bajo el sol, en el caso del Estado Bolívar, bajo el sol inclemente para validar su firma. Y eso allí se demostró claramente que son millones los venezolanos que quieren el cambio. O sea, yo creo que ahorita no está en discusión que hay una mayoría contundente y abrumadora de venezolanos que están descontentos con lo que está pasando. Vamos a ponerlo así. Tú dices que el primero se comprometió Tibisay a anunciar eso. Dijo que sería el primero. Ahora sería el lunes. ¿Se comprometió para el lunes? Lo dijo ahí en un comunicado de prensa que el lunes iban a estudiarlo estudiarlo, no claro, anunciarlo. Pero se supone que debería eso, después de una decisión en la Junta de Rectores, debería generar una decisión que sea publicada inmediatamente. Que será el 2 en todos casos. Que porque todo el día van a estar discutiendo porque eso. Supuestamente ellos recibieron ya el informe técnico sobre la evaluación del 1%, de la recolección del 1% de la firma. Ajá. Vamos a ser un poco elástico con la señora Lucena, y que no es el 1, sino el 2 o el 3. Y les dice, bueno, está correcto la primera firma. ¿Hay tiempo para el revocatorio? ¿Qué viene claro después? Que hay tiempo. Claro que hay ¿Viene tiempo. Después de lo del 20%? Viene la recolección. ¿Quién fija la fecha del 20%? ¿Ellos mismos?
La fecha del 20%. Automáticamente comienza el proceso del 20%. No, la fecha del 20% la determina el Consejo Nacional Electoral. ¿En cuánto tiempo tiene el Consejo Nacional Electoral? Debería darse una vez que se produzca el pronunciamiento que va al 20%, debería venir ajustado a la fecha directamente. O sea, ya concluimos con el 1%, entonces tendríamos que pasar al 20% y debería colocarse una vez la fecha de ese 20%, que no debería pasar de más de 20 días. Ok, en 20 días. Después, ¿en cuánto tiempo la oposición alcanza el 20%? Ajá. Bueno, según el reglamento tenemos 3 días. Ajá. Son 3 días para recoger ese 20%. Ahora, esa validación no es como la del 1%. La validación del 20% es inmediata. Una vez se da, una vez se tienen los resultados, ya ese 20% está calificado para que se produzca el referéndum revocatorio. ¿Por qué? Porque el reglamento así lo establece. Ajá. No establece estos criterios del 1%. ¿Y no hay que verificación? existían. No, es que es inmediato porque lo hace el CNE. El CNE monta las máquinas alrededor a lo largo y ancho de todo el país y una vez que los ciudadanos van llevando su manifestación de voluntad, inmediatamente eso se va ¿Va a montar todas las escrutando. máquinas o va a ser como montaron la otra vez? Esa es la lucha que está dando en este momento la Mesa de la Unidad Democrática, que sean 40.000 máquinas en todos los centros electorales del país, porque aquí se trata de un circuito nacional. Lo que estamos buscando, revocar al presidente de la República, que es un circuito nacional. Y por tanto, esto debe funcionar como una elección nacional. Vamos a un receso, regresamos contigo. Estás viendo Regiones. Bueno, vamos a presumir la buena fe y que la máquina funcione normalmente, ¿no? Y vamos a presumir de la mala fe de algunos que dice que van a nuclear las máquinas. ¿Tú qué piensas? Mira, vamos a presumir de la voluntad de cambio de la gente. Ajá. Mira, todas las trabas que se colocaron para el 1%. Y la gente fue y no recogimos el 1%. En el caso del Estado Bolívar representamos el 2.3% de los electores necesarios. Claro. Con todas las limitaciones, con toda la operación Morrocoy, con todo el tema de que había máquinas que permanentemente se echaban a perder. O sea, frente a eso, frente a todas esas limitaciones, el pueblo venezolano ha sabido solventarlas y levantar y pasarle por encima de esos obstáculos. Una pregunta, ¿ese 20% le impone cuotas a los estados? Por ejemplo, Falcón tiene que votar un porcentaje determinado. Ese es otro criterio que tiene que manejarse en toda la discusión que hemos estado dando con el Consejo Nacional Electoral, que lo estaba dando especialmente Juan Carlos Caldera. ¿Por qué? Porque esto es una circunscripción nacional y el 20% debería ser nacional, no debería ser estatal, porque nosotros no estamos revocando un gobernador, estamos revocando un presidente. Lo que yo te decía, ponle que en Caracas voten 100% y en Falcón voten 1%. Aquellos votos de allá quedan nulos. La lógica te diría que no quedan nulos, no queda absolutamente nada nulo, porque esto no estamos, repito, no estamos revocando un gobernador, estamos revocando un presidente y la circunscripción de del presidente es una circunscripción nacional que no se divide. La lógica. Pero ¿por qué dices tú que están luchando eso? Si es una cosa que es lógica. Porque es posible que nos digan que el 20% es por Estado. Nosotros tenemos el criterio de que el 20% es nacional porque la elección, el revocatorio es del presidente. O sea que la cosa no está fácil. La cosa nunca ha estado fácil. O sea, yo creo que desde el primer día que solicitamos el referéndum revocatorio ha estado bloqueado. Y lo que ha hecho el pueblo venezolano es irlo desbloqueando poco a poco y permitiéndonos ese espacio para decidir los venezolanos quién y cómo nos gobiernan. Ok, háblame de tu parlatino y de qué han hecho en los últimos días. Mira, esta semana hicimos un foro para acuerdos que se llama Acuerdo entre la Crisis, donde estuvieron como ponentes el nuncio, el monseñor Aldo Giordano y el embajador de Alemania en Venezuela, Stefan Hesberg. Los dos estuvieron explicando las experiencias internacionales en resolución de conflictos. Nosotros creemos que el diálogo siempre es posible. El diálogo es lo último que puede acabarse en una sociedad. Y creemos que además, en el caso venezolano, el diálogo tiene que partir mediante pequeños acuerdos. Creo que la palabra clave en este momento, en lo que viene de aquí adelante, son acuerdos. ¿Y por qué? Porque los acuerdos son aquellas pequeñas cosas que en conjunto van construyendo lo grande. Como se hizo en el proceso de paz con Colombia. El proceso de paz con Colombia se hizo de poco a poco, de pequeño en pequeño. No lo es, y gracias a Dios no lo es, porque nuestro conflicto es 1000 veces menor que el que tuvo Colombia. Muchacho, para Colombia. Y con mayor razón privaría en este momento el acuerdo. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, la necesidad de que hagamos un acuerdo político para que se vaya la violencia de los alrededores de la Asamblea Iglesia Nacional. dice que bueno,
Que no le han participado. Pero que no estaría lo han invitado dispuesta. a mediar. Pero que estaría dispuesta. Por eso está bien, pero si Y no yo, lo creo, invitan, y yo creo que eso es un avance. ¿a quién le corresponde invitarlo? Mira, le corresponde invitar a, en este caso, el que hizo la reunión y el que hizo el planteamiento fue la propia UNASUR, ¿no? Ajá. Entonces podría ser la propia UNASUR que haga la invitación como un tercero dentro de las O partes. sea, la MUD no puede. La MUC lo ha hecho, la MUC lo ha pedido, lo ha solicitado, que no solamente esté el que participe la Iglesia Católica como garante de un proceso eventual de diálogo y que participen otras tantas figuras internacionales como Bueno. garante de un proceso eventual de diálogo. Estamos terminando el programa, tiene un minuto para que hables a tu gente. Mira, al final decirles que las sociedades no se agotan y los países se acaban. Yo creo que la experiencia que vive el país nos tiene que llamar a todos a reconstruir la nación a partir de la solución. Y eso pasa por entender que acordarnos en las soluciones para los problemas es un camino necesario y alternativo que tiene que darnos a construir una Venezuela distinta. Eso se trata y eso es lo que nosotros estamos privando desde el Parlamento o desde Parlatino Venezuela. Bueno, gracias Ángel Medina, gracias a ustedes amigos televidentes. Nos vamos a ver aquí en esta misma hora.